Me llamo Armando Guerra Zarca y fui conductor con don Luis Valls y empleado del Banco Popular. Tuve la suerte de trabajar con Luis Valls, lo que tengo y lo que soy se lo debo a él. Y trabajar con él era un lujo, porque era una persona humilde, sencilla, era cariñoso, daba gusto estar con él. O sea, él era el presidente del Banco Popular, pero conmigo, por ejemplo, pues era un amigo. Mi vida laboral con él fue bueno, lo mejor que me ha podido pasar. Como jefe, como el jefe era espectacular. O sea, si tenías un fallo, no te daba tiempo a pedir disculpas. Él ya había saltado y te había dicho, no ha pasado nada, no hay ningún problema, seguimos. Como él hablaba, que él nunca pedía nada, nunca exigía nada. Además de conductor, cuando nosotros íbamos a la montaña, pues yo era también un secretario. Él tenía su despacho, yo tenía mi despacho, los fax que entraban yo se los daba. Él cuando se sentaba en el coche se ponía a trabajar con su rotulador rojo y sus periódicos, los periódicos o, o los papeles que llevaba, y esos papeles luego me los daba a mí para que yo los archivara o los colocara donde hubiera que colocarlos. También era su seguridad. Cuando las cosas se ponen muy mal, tenemos que desaparecer de San Rafael. Y a raíz de eso, pues me armaron, me dieron un arma y yo iba con él a todos los sitios. Él era una persona muy humilde, muy sencilla. No le gustaba destacar ni llamar la atención. Cuando íbamos a algún acto, nunca parábamos en la puerta, siempre o antes o después. Nunca, no, él nunca se bajaba, no quería pasar desapercibido. El banco compró un vehículo porque íbamos con unos vehículos normales y se compró un vehículo un poco mejor. Se compró un Audi 80, que tampoco era gran cosa. Teníamos preocupación, sobre todo por el jefe de servicios generales, de cómo iba don Luis cuando se le presenta ese coche, qué es lo que iba a decir. Y efectivamente, se sentó en el coche y dijo, ¿este coche? Y yo dije, nuestro. Y me contestó, del banco. Digo, sí, sí, claro, del banco, pero lo vamos a utilizar nosotros. Y este coche es muy... se le ve bueno y tal. ¿Por qué? Y yo le dije, pues mire usted, don Luis, porque yo no soy yo soy una persona, puedo tener un fallo, y no es lo mismo tener un fallo con un vehículo que tenga muchas medidas de seguridad que no con un vehículo que no tenga medidas de seguridad. Me miró, sonrió y dijo, bien. Trabajando era, bueno, él empezaba con nosotros a las 9 de la mañana y aproximadamente a las 9 de la noche salía del banco. O sea, de 9 a 9. Él se metía en su despacho trabajando. Lo que sí que me consta que en casa también seguía trabajando. Aún así, como él sabía que a mí me gustaba el fútbol, un miércoles que jugaba en Madrid, no hacía nada más que sentarse en el coche y decía, oye, Armando, ¿hoy juega en Madrid? Digo, sí, don Luis juega Copa Europa. ¿Porque a qué hora juega? Me juega a las 9. ¿Y a qué hora tenemos que salir para que usted le dé tiempo a llegar a casa a ver el partido? Presidente del Banco Popular. Yo le decía a don Luis, yo puedo seguir trabajando en casa. Bueno, pues con que salga usted a las 8 me da tiempo. A las 8 en punto estaba sentado en el coche. Un sábado por la tarde fuimos a la ciudad de los muchachos, aparcamos el coche, entramos en la ciudad de los muchachos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que veo venir un montón de niños y empiezan a gritarle Luis, 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 a abrazarle, a besarle. Y ahí me descolocó totalmente y dije, ¿verdaderamente quién es Luis Valls? ¿Con quién estoy trabajando? Él me miró, porque yo me quedé, claro, extrañadísimo. Me miró y me dijo, ahí tenemos un kiosco de helados. Los invitamos a un helado a los críos. Y los invitamos a los críos a unos helados. Por eso digo que don Luis era, pues es una persona especial y irrepetible. No va a haber otro igual. A mí me ayudó él. Mi hijo hubo que operarle y bueno, yo pedí un crédito y cuando se enteró me dijo, ¿cómo no ha hecho usted, no me ha dicho usted nada y tal? Pues porque yo creo que no valía la pena que... Sí, 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 sí.
y pagó la factura del anestesista y del hospital, la pagó él. De hecho, aunque levante alguna mueca de sonrisa, tengo que decir que al día de hoy sé que está a mi lado y sigue cuidando de mí. Mi mujer lo sabe, yo lo he dicho a mi familia, estoy convencido. Está a mi lado y sigue cuidando de mí. Luis Mateos le insultó y le puso de vuelta y media. Y aún así, después los hijos de Luis Mateos quisieron hablar con don Luis y don Luis les atendió. Cuando había alguien que hablaba mal de él, pues como que se lo tomaba bien, él no se enfadaba porque alguien le hubiera dicho alguna cosa que no estaba bien dicha, ¿no? Él se lo tomaba. En una ocasión me dijo, a lo mejor tiene hasta su punto de razón. Él no se enfadaba para nada. Tuve una entrevista con Gareth Goret. Sí, me quiso que le explicara cosas de don Luis y pues yo le atendí. Además venía por parte de don Francisco Aparicio, que le atendiéramos y tal, y le atendí. Le hablé con él y tal. Tenía su teléfono, porque lo he borrado. Y me cogí un cabreo espectacular. Digo, este individuo, o sea, la gente, por ejemplo, los Ruiz Mateos, yo decía, pero vamos a ver, con todas las barbaridades que ha dicho tu padre de don Luis, y resulta que ahora quieres hablar con él porque decían que iban a comprar en Madrid y que luego se quedaron con el Rayo. Y don Luis les atendió. Entonces, cuando oigo que hay alguien que habla más de don Luis Val, lo llevo muy mal. O sea, me enfado muchísimo. Don Luis se enferma, en un principio se cree que es cosa, por ejemplo, él deja de ver bien, el ve doble, entonces tiene dificultades. Y cuando íbamos a los sitios, pues él se agarraba a mí, un poco se agarraba a mí, porque no se sentía seguro, pero aún así, él levantar el pie del acelerador en el tema de trabajo, nada. En una ocasión en el salón de actos tropezó y se cayó, porque él quería estar, él siguió. De hecho, cuando él ya no puede ir al banco, él está trabajando en casa. Nosotros le llevamos papeles a su casa y él sigue trabajando y nosotros los recogemos y le llevamos papeles. O sea, hasta el último momento, don Luis no dejó de trabajar. Tuve la suerte también de poderme despedir de él. El último día entré en casa y ya estaba inconsciente. Entonces el cuidador me dijo, Armando, bueno, le di las gracias una vez más y le di un beso en la frente y la última vez que le vi. Al día siguiente, que era sábado, me llamaron a las 9 de la mañana que don Luis había fallecido. Me fui para casa, a su casa, y luego le llevaron al Colegio Mayor Santillana y ahí seguí viendo las muestras de cariño y de amor que tenían hacia don Luis. Si pudiera hablar con don Luis Val, le volvería a dar las gracias por todo, le diría que le tengo mucho cariño y mucho aprecio y que de alguna manera no le perdono que me dejara tan pronto. Me dolió mucho que se fuera.